Listo, perfecto. Listo, bueno. Entonces, en la clase anterior estábamos trabajando, bueno, alcanzamos a mirar por allá, un modelito, ¿cierto? Hicimos y abarcamos esa relación de muchos a muchos que siempre trabajamos por allá en el tema de la cardinalidad. Pues trabajamos con esa relación de muchos a muchos, miramos cómo lo podríamos trabajar y cómo la podríamos solucionar. Bueno, pues intentamos trabajar con ese tema sin problema e intentar darle solución a ese problema, a ese tipo de relaciones. Bueno, por aquí teníamos ese modelito donde montamos una base de datos, creamos ese código DDL, ¿cierto? Para solucionar ese problema entre la relación de usuarios y permisos, que ya era un usuario y podía tener muchos permisos y un permiso lo podían tener muchos usuarios. Entonces, por ese tema, recordamos que cuando pasa eso, generamos una segunda tabla, ¿cierto? En este caso, perdón, una tercera tabla, llamada tabla hija o tabla intermedia, donde normalmente el nombre de esa tabla, pues, se va a trabajar bajo la estructura de una palabra que dice rel, nombre de la tabla papá 1 y nombre de la tabla papá 2, en fin, ¿sí? Y que esos campos primarios de las tablas papas bajaban a ser heredados en esa tabla hija, pero iban a ser a su vez primarios y foráneos, ¿sí? De esa forma podíamos trabajar ese tipo de relaciones. Siempre que tengamos una relación de muchos a muchos, la vamos a procesar de esta manera. Bueno, inclusive, pues también les hablaba de que podía existir otra variación, que es, les mostré que no podía estar repetido cuando son dos llaves primarias y llaves foráneas. Vamos a abrir por aquí nuestro Laragon para ir cargando nuestra base de datos. Derecho, de verdad que aquí agrandamos un poquito la pantalla. Por acá y la agrandamos. Configuración y démosle al 125. Listo, para que puedan ver mejor, si no, grave. Perfecto, entonces por aquí vamos a iniciar nuestra base de datos y conectémonos con la conexión que tenemos para ustedes. Perdón, esto pasa porque no inicié los servicios, entonces ya saben que hay que iniciar primero los servicios, si no, pues vamos a tener problemas con esa conexión. Listo, vamos a conectarnos por acá. Listo, perfecto, y voy a alinearme todas estas bases para no confundirnos como a veces suele suceder. Vamos a quitarlas y como tenemos los scripts, pues la podemos trabajar sencillo, sin tanto problema. En fin, aquí quitemos esto. Listo. Y bueno, vamos a crearnos por aquí esa base de permisos nuevamente. Derecho, base de datos, permisos de stop. Ya tenemos. Vamos por acá, abrimos la carpeta, buscamos la carpetica de nuestra semana 4. Estábamos trabajando, permisos. Aquí está el script base. Lo abrimos. Listo, perfecto. Bueno, ¿qué pasó? Yo también les hablaba que en algún momento podíamos hacer una variación de esta tabla intermedia, ¿cierto? Que como estaba, pues no nos iba a permitir tener dos veces un registro con el mismo ID de usuario y el mismo ID de permiso, porque las dos llaves eran primarias y foráneas. Entonces, en ese caso, no se puede, ¿cierto? Pero van a haber momentos donde podemos hacer una variación de ese modelo, donde sí necesitamos, según la lógica que estemos trabajando, repetir más de un registro. Cuando eso pasa, pues yo puedo hacer una alteración. Y esa alteración consiste en que voy a agregar un campo más a esta tabla, lo defino como primario, como una llave autoincremental, y estos dos solamente serían foráneos. Ahorita miramos ese ejemplo como que haría. En ese caso ya cambia un poco. Bueno, pero ya tienen una noción general de cómo abarcar una situación cuando pase una relación de este tipo, de muchos a muchos, ya saben cómo abarcarla, deben dividir eso en una tercera tabla, ¿cierto? Una tercera tabla llamada hija o intermedia, ¿sí? Que normalmente son sus dos llaves primarias, pasan a ser
también llaves primarias en la tabla hijo intermedia y también foráneas a la vez. Entonces, esa es la manera correcta, como se debería hacer. Bueno, perfecto. También alcanzamos a ver por acá el tema. Vamos a quitarnos esta por aquí. Tenemos una nueva que se llama empleados. Tal cual. Perfecto. Y aquí en empleados de web, pues vamos a abrir aquí la carpetica organizadita que hicimos con los scripts, porque ya aprendimos a hacer la lista, el script base, corramos la base primero, para que se nos cree la estructura de la base de datos. ¿Qué pasó? Oiga, que lo sobreescribimos. ¿Qué pasó? Soy 423, empleados, script base. Hagámoslo por aquí con Notepad++. Uy, se nos borró. Bueno, listo, no hay problema, vamos a robárnoslo de otra carpetica, lo sobreescribimos. Se lo paso por el chat, profe. No, acá también lo tengo en otro archivito. Se nos borró por ahí de pronto cuando hice algún ajuste en otro lado. Bueno, no pasa nada. Vamos a pegarlo acá. Perfecto. Y vamos a volverlo a guardar para que no se nos pierda. Archivo, guardar como fragmento. Busquemos la carpetica de ustedes. 423. Bueno, realmente ya semana 5. Creo que fue que los pasé para la otra carpeta. Trabajemos en este y más tarde las duplicamos y no hay problema. Esto reemplacémoslo para que no lo guarde. Está perfecto. Empleados lo ejecutamos y nos hicimos todos los scripts de inserts. Acá está. Estos sí están. Perfecto. Ya sabemos que esto es DML, ¿cierto? Aprendimos a utilizar esa sentencia DML que tenemos por aquí, que dice insert para insertar datos en una tabla. Pues necesitamos empezar a insertar esos datos en una tabla. Entonces, pues vamos a seguir trabajando con ese tema. Listo. Entonces, miramos ayer esta estructura, vimos que el código era muy sencillo, que simplemente trabajábamos una sentencia inserinto, ¿cierto? Que me indicaba o me ayudaba para insertar esos datos en la base de datos, que venía el nombre de la tabla a la que quiero insertar datos, y en su primer par de paréntesis, pues íbamos a meter los campos que queríamos insertar, ¿cierto? Que normalmente las llaves primarias no las tocamos porque se supone que son autonuméricas. Metemos los otros valores, a menos de que, como les dije, queramos que tenga ciertos valores esos registros que yo voy a insertar, ciertos valores de llave primaria. Pues ahí lo puedo meter también de forma manual. No pasa nada, también funciona. Bueno, perfecto. Entonces, los valores que iban a ser esos datos como tal que se van a ingresar, ¿cierto? Y que tienen que ir en orden acorde a los campos que yo coloqué acá en el primer par de paréntesis. Es muy sencillo. Esta sola línea ya metería como tal un registro, insertaría un registro a la base de datos, ¿sí? Sin problema. Bueno, también les hablé de que había una alteración si algunos motores como les comentaba ayer, puede ser que no hagan el insert, ¿cierto? Perdón, que hagan los insert, pero que estas llaves, ¿cierto? Queden como si fueran a iniciar nuevamente en uno. Y si voy a generar unos registros de la aplicación, pues podría tener un problema al insertarlo porque no va a permitir llaves con el mismo valor, ¿sí? Por eso utilizamos esta expresión alter que nos permite volver a reiniciar ese campo numérico de la tabla que yo le indique. Pero bueno, ahí quedó como ejemplo para que la puedan tener en cuenta. Listo, tenemos unos insert por acá. Vamos a decirle que lo ejecute en orden tal cual. Unos insert para los emails. Que lo ejecute también. Y unos insert para esos puestos. Y que los ejecute también. Listo, sin problema. Bueno, vamos a cerrar por aquí. Cerremos esto también por acá. Y dejemos aquí, inclusive, digamos, una nueva pestaña. Por acá esto. Perfecto. Vamos a actualizar por aquí la base de datos y ya debería tener datos. Toquemos acá. Perfecto, ahí está. Listo. Bueno. Entonces, aprendimos a utilizar esta sentencia insert, tal cual como estamos hablando, que se encarga de insertar datos a una tabla y pertenece a la manipulación de datos, a esa sección de manipulación de datos en una base de datos. Bueno, pues vamos a aprender a utilizar esta sentencia select,
¿cierto? Que ya no nos va a servir para qué, para obtener datos de una base de datos. Pero bueno, no solamente es un select sencillo, sino también puede llegar a ser un select complejo, pero al menos como tal, la estructura inicial, pues vamos a intentar hacerlo sin problema para intentar traer datos de esa base de datos. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, perfecto. Actualmente estoy trayendo esos datos por la base de datos, ¿cierto? A través de la base de datos, perdón, a través de la interfaz gráfica. ¿Sí? Venimos y mostramos los datos, pero pues no hemos hecho como tal nada a través de código SQL para que me muestre esos datos, que es lo que normalmente nosotros deberíamos trabajar, ¿sí? Sin problema. Vale, vamos a mirar entonces cómo pasaría. Perfecto, vamos por aquí y volvamos por acá, cómo sería ese tema. Voy a pasarme acá a la consola SQL y listo. ¿Cómo utilizo yo una sentencia select? Pues primero que todo, pues coloco select, ¿sí? Pero esta sentencia select va acompañada normalmente de una sentencia que se llama from. Si ustedes ven, son palabras reservadas del lenguaje, o sea que no las voy a poder utilizar para nombrar algún campo, ¿sí? Para alguna cosa no las voy a poder utilizar, o sea, son palabras reservadas del lenguaje, o sea que no se les ocurra llamar campos así, porque van a tener un problema después cuando intenten referenciar una instrucción SQL. Listo, perfecto. Normalmente el from indica a qué tabla yo le voy a sacar los datos, o de qué tabla voy a sacar yo esos datos. Pues en este caso yo quiero decir, muéstrame todos los empleados que tengo en la tabla empleados. Así de sencillo. Bueno, pues le puedo decir entonces from empleados, ¿cierto? Y en el select voy a colocar los datos que quiero mostrar, o sea, qué columnas o qué campos quiero mostrar en esa consulta. Bueno, voy a mirar, voy a tocar aquí la tabla de empleados, voy a mirar que tengo nombre del empleado, celular del empleado, y el code empleado. Solamente tengo 3 campos. Bueno, pues yo podría por aquí venir otra vez y decirle entonces que quiero que me muestre nada más el nombre del empleado, control espacio, mira, ahí lo autocompleta, y el celular del empleado. Si quiero mostrar otro campo más, separo con coma, espacio, llamo al celular del empleado, perfecto, y ya tendría una consulta select, esto se llama una consulta SQL, ¿cierto? Una consulta a la base de datos a través de la sentencia select para obtener datos de una base de datos, en este caso los datos de la tabla, ¿cierto? ¿De la tabla cuál? De la tabla empleados. Perfecto. O sea que puedo ya ejecutar esto. Si ejecuto esta consulta, pues tenemos por aquí un resultado, una tablita, y mire que me mostró todos los empleados que tiene esa base, esa tabla, ¿cierto? Cada uno por su nombre y con su celular como tal, el número de celular de ese empleado. Perfecto. Bueno, ¿qué pasaría si quiero mostrar todos los campos? Bueno, pues hay otra forma de hacerlo. Forma que yo podría hacer acá select el from. Y si no quiero decirle, voy a decirle que la tabla de empleados, si no quiere decirle campo por campo, puedo utilizar el asterisco. El símbolo del asterisco me va a indicar que va a mostrar todos los campos que tenga esa tabla, ¿cierto? En este caso, si yo ejecuto esta consulta, pues voy a tener algo como esto. Me mostró cada uno de los campos que tiene esa tabla, ¿sí? Pero bueno, esto no es tan bueno para hacerlo, ¿sí? Porque si en este caso la tablita apenas tiene 3 campos, eso vaya y venga. Pero si tenemos una tabla que maneje 100, 200 campos, y yo nada más necesito mostrar 3 o 4 campos, ¿para qué carajos voy a decirle que me muestre todos los campos? ¿Cierto? Voy a consumir más recursos de mi máquina, ¿sí? Entonces, traten de no hacer como ciertos desarrolladores que para todas las consultas es el asterisco from, ¿sí? Eso es una mala práctica. Hay que optimizar los recursos de las máquinas donde se ejecutan las aplicaciones, y entre eso está optimizar esos recursos, no generar consultas con datos que no voy a necesitar. De por sí, pues se va a demorar más tiempo la consulta. En este caso, mire la consulta, 0.00000, ni siquiera alcanza un segundo, ¿sí? Ni siquiera alcanza un segundo, pues estamos haciendo una consulta que apenas tiene 6 registros en esa tabla. Eso no es nada, ¿sí? Lo hace a toda velocidad.
Perfecto. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando utilizo campos? Pues, si no voy a utilizar otro campo adicional, pues no debe terminar en comilla. Otra vez en comita, ¿cierto? No debo colocar ninguna comita porque si hago esto, pues simplemente voy a intentar correr como tal nuevamente la consulta y pues voy a tener un error de SQL, ¿cierto? Porque es un error de sintaxis. Cuando yo coloco una coma, él está esperando a que coloque otro campo, ¿cierto? Pues, por ejemplo, en este caso, el campo que me falta, code empleado, ¿sí? Cuando separo con una coma, el motor asume que está esperando otro campo. Si no le paso el campo, pues voy a generar un error, ¿cierto? En el orden que quiera mostrar los campos, ¿los puedo mostrar? Sí, claro. En el orden que usted quiera generar su consulta, lo puede mostrar sin problema, ¿sí? Lo puede mostrar sin problema. Lo que hay que tener en cuenta es que, pues, si no voy a colocar más campos, pues simplemente ya no termina en coma, ¿sí? Con eso, ya este select me estaría sacando datos de esa base de datos. Bueno, es un select muy sencillo, ¿sí? Es un select muy básico, muy fácil de entenderlo. Realmente no es un select complicado, simplemente llamo unos campos, le indico a qué tabla voy a sacar esos datos, de qué tabla los voy a sacar, y pues con eso puedo de una vez tener sin problema los datos a la mano. Bueno, en este caso estamos atacando una sola tabla, pero yo podría realizar consultas a múltiples tablas, ¿sí? Dependiendo la relación que maneje una tabla con otra, ¿sí? También lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo tengo esta base de datos empleados y yo miro por aquí mi script o miro nada, o simplemente miro que empleados está relacionado con emails, ¿sí? Y yo quiero tener el emails, ¿cierto? El email como tal que tengo o los emails que pueda llegar a tener, pues también lo puedo hacer, ¿cierto? Los puedo mostrar. O vamos al caso de la tabla emails. Tocamos la tabla emails y vamos a ver que me dicen, realice una consulta donde muestre el email, ¿cierto? El email del empleado con su nombre completo, ¿cierto? Y su número de celular. Mire que en esta tabla no tenemos esos datos, pero sí tenemos una relación que se llama code empleado, que nos va a permitir poder llegar a hacer eso sin problema, ¿sí? Poder sacar esa consulta sin inconveniente. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues para eso existe algo que se llama los joins, los inner joins, para enlazar más de una tabla, ¿sí? Y tienen una estructura. Por ejemplo, voy a hacerme por acá una consulta, electron, y quiero mostrar por aquí más datos, pero quiero decirle que la tabla emails, aquí la tengo, y ahí quiero mostrar el emails que tiene como tal los empleados. Si ejecuto esta consulta, vengo por acá, le digo ejecutar selección, pues me va a mostrar solamente los emails sueltos, ¿cierto? Pero necesito mostrar también el nombre del empleado al lado, ¿cierto? Y el número de celular de ese empleado con su email correspondiente. Bueno, pues eso lo puedo hacer. Pero en la tabla email como tal, emails, no tengo esa información, pero sí tengo una relación con empleado a través de la llave foránea. Bueno, pues cuando pasa este caso, yo utilizo algo que se llama los senior joins para hacer ese enlace de una tabla con otra. ¿Cómo la sintaxis? Bueno, pues tengo esta tabla emails, coloco una expresión que se llama inner join por acá y la voy a enlazar o la voy a unir con otra tabla. ¿Con cuál tabla? Pues en este caso la tabla empleados. ¿Listo? Que es la donde necesito sacar esos datos. Pero bueno, voy a darle unos alias. Cuando yo enlazo tablas, ¿sí? Una tabla con otra para sacar datos, pues debo acostumbrarme a darle a la tabla o al nombre de la tabla un alias o al nombre de las tablas implicadas que están unos alias. Bueno, unos alias, ¿por qué? Porque cuando esté mostrando los campos debo decirle de qué campo es cada tabla, ¿sí? Perdón, de qué tabla es cada campo.
En este caso, yo le voy a decir que emails, voy a darle un alias, voy a utilizar la expresión as, que me va a servir para darle un alias a esa tabla, y le voy a decir que el alias de esa tabla es e. Y lo mismo voy a hacer con empleados. Usar esta expresión, yo le puedo decir emails e, empleados em también, directamente. Bueno, ahora utilizo una expresión que se llama on para indicar cuáles son los campos en común que se relacionan en esas dos tablas. En este caso yo le voy a decir e.hotEmpleado va a ser igual a em.hotEmpleado. Estos serían los dos campos en común. Y si yo hago esto, ya tendría un enlace de una tabla con otra y podría mostrar todos los campos que tiene también la otra tabla, en este caso la tabla empleados. Pero vamos a mirar si eso es cierto. Si yo vengo por acá, coloco un asterisco, selecciono esta consulta y la ejecuto, mire que qué pasó acá. Me mostró todos los campos de la tabla emails, code email, code empleado, email. Me mostró todos los campos de la tabla empleado, code empleado, nombre empleado, celular empleado. O sea que en esta sola consulta yo ya voy a poder mostrar lo que me dijeron en mi requerimiento. Me dijeron muestre el celular del empleado, el nombre del empleado y el email. Bueno, pues ya lo podemos hacer. Para eso vamos a utilizar los alias. Entonces yo le voy a decir em. el campo del nombre del empleado, ahí está, coma, y le voy a decir em. el campo del celular del empleado, coma, y ahora le voy a decir e. Mire que inclusive el administrador de la base de datos, el GID-SQL, de una vez nos muestra los campos de cada tabla, ¿cierto? Por separado. Bueno, pues algunos editores o algunos administradores de base de datos, pues de pronto no puedan ser tan intuitivos como este, ¿cierto? Entonces me tocaría a mano yo mismo colocar pues el nombre del campo. Pero con esto que le estamos indicando, que este campo es de la tabla empleado con el alias de cada uno y que este campo es de la tabla emails, ¿sí? Sin problema, para que no tenga inconveniente. Si toco esta consulta, vengo por aquí y la genero, pues miren que tenemos acá el nombre del empleado, el celular del empleado y el email. Obviamente, si tiene más de un email, pues va a sacar dos registros, ¿sí? Eso es lógico, ¿sí? Porque son dos registros distintos. Pero aquí hicimos un enlace fácil, ¿cierto? Para sacar esos datos. Es más, puedo llegar a decirle, necesito que me muestre estos datos, pero también necesito saber, por acá de la tabla puestos, miremos que también tiene una relación, ¿cierto? Quiero saber el nombre del puesto que tiene ese empleado y el valor del salario. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Nuevamente, si me voy a la consulta, pues necesitaría enlazar una nueva tabla, ¿cierto? En este caso yo podría decirle entonces algo por acá, darle un enter para que quede un poco más organizado, volver a llamar un inner join por aquí, sin problema, y llamar a la tabla puestos, y le doy un alias, entonces le voy a decir que puestos va a ser P, y volver a hacer lo mismo con la expresión on, decirle aquí que entonces voy a seguir haciendo mi enlace. Ya enlacé emails con empleados, perfecto. Pues ahora puedo enlazar si quiero empleados con puestos sin problema. O sea que podría ser algo como p. ¿Cierto? El code empleado va a ser igual a m.code empleado. Y con eso ya tengo todas las tres tablas enlazadas por un campo en común. ¿Por cuál campo en común? Pues por la relación que acabé de generar en mi modelo, ¿cierto? La tabla empleados es papá de emails y es papá de puestos, o sea que tiene una relación directa, ¿sí? Sin problema. Si ejecuto esto, pues podría colocar acá, ahora sí lo que me piden también, coma, el punto, nombre del puesto, coma, el punto, valor del salario. Ahí está. Y ya tengo todos los campos que me pidieron en mi consulta. Si ejecuto eso, pues mire que aquí tenemos el resultado, así tal cual. Me sale mi consulta, ¿cierto? Nombre empleado, celular empleado, email, nombre del puesto y el valor del salario. Obviamente, si tiene más de dos cargos o más de dos emails, pues mire que ahí le van a salir los dos registros, porque son dos registros totalmente diferentes, ¿sí? Ahí tienen los valores. Pero ¿qué hicimos con esto? Poder sacar información de más de una tabla. Y de por sí, por eso es lo que buscan ese tipo de expresiones, ¿cierto? Esos inner joins
nos permiten unir varias tablas para poder extraer información a través de una sentencia select de todas esas tablas que nosotros queramos interactuar. ¿Cuántas pueden llegar a ver? Pues la cantidad de tablas que yo quiera enlazar o que yo necesite para mi reporte, ¿cierto? O para mi consulta en pantalla. Ojo al Cristo. Cuando estemos viendo la aplicación, ¿cómo tengo el dato en una variable? Pues ya lo vamos a mirar allá, pero basándome en el nombre del campo que tengo en el select. O sea, si aquí dice nombre empleado, tal cual debo tener ese dato referenciando ese campo, porque esta es la consulta que yo ya tengo lista, ¿cierto? O sea, estos nombres son los claves para poder obtener esos datos y almacenarlos en una variable. O sea, lo que va en el select es lo que quiero mostrar, ¿cierto? Lo que va en el select es lo que quiero mostrar y lo que va, esos nombres de los campos son los que yo voy a poder obtener para poder procesar esa vuelta, ¿sí? Obtener esos valores y pasarlos a unas variables. Perfecto. Bueno, sigamos por acá. Entonces, claro el concepto de join, señores, ¿o tienen alguna pregunta? Perdón, profe, es que me perdí un poquito con lo del EM, donde lo llama e.codeempleado igual a m.codeempleado. El EM es... El alias de la tabla. Ya la tabla yo no voy a colocar empleados.codeempleado, sino voy a colocar em. Ya el alias de la tabla. ¿Qué es el alias de la tabla? Ya no voy a utilizar el nombre de la tabla, sino ya la tabla en el resto de consultas se va a referenciar con em, ¿sí? Y ese alias se coloca porque yo debo decirle de qué campo, perdón, de qué tabla es ese campo que estoy referenciando. Si no hago eso, pues me va a generar un error que me va a decir que es un dato ambiguo, ¿sí? Porque no sabe de qué tabla es. Por ejemplo, yo no puedo dejar algo como esto. Si yo ejecuto esta consulta, debería generarme algo que dice que estoy utilizando un dato ambiguo, ¿sí? Mire, una cláusula ambigua, porque él no va a saber este code empleado de qué tabla es y este code empleado de qué tabla es, y están en dos tablas distintas, ¿sí? Por eso utilizo un alias de la tabla y le digo e punto, y aquí este pertenece a la tabla emails. Mire que aquí tengo que emails, el alias es e, ¿sí? Y que ahora el otro, el alias es em, que referencia que este campo es de la tabla code empleado, de la tabla empleados, ¿sí? No puedo tener campos cuando utilizo joins o inner joins, que es lo mismo, prácticamente igual, sirven para unir tablas. No puedo tener campos sin alias porque no va a saber de dónde estoy sacando ese campo. Y si llegan a haber dos campos que se llaman iguales, pues va a generar un error de ambigüedad, ¿sí? Eso va a pasar. Entonces, por eso es que cuando utilizo este tipo de uniones entre tablas, pues esa tabla va a tener un alias, ¿sí? Va a tener un alias para poder identificar los campos en las consultas a qué tablas pertenecen. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto del alias? Listo, profe, muchas gracias. Ese mismo concepto yo lo puedo aplicar también en los campos. ¿Por qué? Puede ser que yo no quiero que salga este nombre tan largo, ¿sí? Yo puedo aplicar en un campo un alias también. Este es el nombre original del campo, pero yo podría decir que esto, ahora sí con la expresión as, que me va a servir para decir, esto ya no quiero que se llame así, quiero que se llame, por ejemplo, non empleado. Y le cambié ese nombre por un alias. O sea que en la consulta me va a arrojar ahora es un non empleado y cuando yo necesite capturar ese dato desde la aplicación, tengo que referenciar esa non empleado, ¿cierto? Ya en el nombre del campo. Si yo genero esta consulta por aquí, vengo y le doy ejecutar selección, mire que ahora non empleado ya no sale nombre empleado. O sea, a los campos les puedo dar alias si lo necesito. ¿Por qué? Van a llegar momentos que necesite mostrar más información. Bueno. O que esté concatenando campos. Acá también puedo concatenar campos. Sin problema lo puedo hacer. ¿Sí? Bueno, pues vamos a repetirnos esta consulta por aquí. Voy a pegarla más abajito. Resulta que acá me dicen, quiero que en un solo campo muestre el nombre y el celular del empleado. Bueno, pues eso lo puedo hacer también.
¿cierto? En SQL lo puedo hacer. Y para eso, en MySQL existe una función que se llama concat. Yo la llamo por aquí, en un espacio, ahí está, concat, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis establezco qué campos quiero concatenar, ¿sí? O qué campos quiero que se muestren en una sola columna, ¿cierto? Eso se llama concatenar. Pues yo le voy a decir que quiero mostrar el em.nombre empleado y la sintaxis dice coma, coma, y en medio de las comas coloco comillas sencillas y coloco el carácter que quiero con el que se concatenen o se separen, ¿sí? Por ejemplo, voy a decirle que un espacio por aquí, un slash, un espacio por aquí, para que me salga separadito el número de teléfono. Y ahora coloco el nuevo campo, m.celular empleado. Entonces voy a quitar estos dos de aquí, que ya no los voy a utilizar, sino voy a mostrar esto en un solo campo. Si yo ejecuto esta consulta, ¿qué va a salir? Vengo por aquí, miren, en un solo campo salieron los dos datos. Eso pasa a veces. Nosotros normalmente por ahorrar espacio, pues intentamos a veces en reportes, en Excel o en PDF o en el formato que nos los piden, intentamos a veces mostrar datos en una sola columna, varios datos. Pues eso lo podemos hacer a través de un concat. Pero mire que va a ser difícil obtener el valor porque mire lo que me sale como nombre de columna. Eso es difícil obtener ese valor en una variable, ¿cierto? Entonces, ahí es muy útil colocar un alias, ¿cierto? Yo puedo colocar un as y puedo decirle que eso es non empleado, perfecto, y volver a ejecutar la consulta. Si vuelvo y la ejecuto, pues simplemente ya tendría un non empleado más fácil de obtener, ¿sí? Pero mire que ahí vienen los dos datos, el nombre separado con un carácter o concatenado con otro campo. Esto se llama concatenación de campos. Dependiendo del motor, se utiliza concat o dependiendo de otro motor, si utilizamos Postgres para concatenar campos, normalmente no utilizamos concat, sino utilizamos un símbolo que se llama tubería, tubería, estas dos barras, ¿sí? Utilizamos algo como esto, comillas, comillas, tubería, tubería, y así concatenamos. Dependiendo del motor cambia la sintaxis, pero la función o el objetivo es el mismo prácticamente, ¿sí? Aquí en MySQL utilizamos concat. Inclusive, en versiones nuevas de PostgreSQL, que es un motor también muy bueno, ya soporta también concat, ¿sí? Cuando ustedes intenten realizar código SQL en sus aplicaciones, les doy un consejo y es que, vamos a darle un enter por aquí para que queden dos líneas. ¿Y es cuál consejo? Que las consultas que traten de hacer en su aplicación sean consultas muy básicas, ¿sí? Traten de no utilizar muchas funciones que traen en particular ciertos motores para que de tal manera, si en algún momento les dicen, no, la aplicación se construyó en MySQL, pero ahora necesito que el motor de base de datos sea Postgres, pues esa transición no sea tan traumática, porque si ustedes construyeron consultas de este tipo, sencillas, sin utilizar tantas funciones recursivas que traen algunos motores, pero que son propias nada más de ese motor, pues todo ese código les toca refacturarlo, ¿sí? Remanufacturarlo para que funcione para el siguiente motor. Por eso yo trato de hacer que las consultas, en lo posible, no utilicen funciones únicas del motor con el que estoy trabajando. De esa manera, pues simplemente hacer una transición a otro motor va a ser muy fácil porque el código SQL, si ustedes ven, es un estándar, ¿sí? En los motores de bases de datos relacionales. Sí, José, cuénteme. Hola, profe. Una duda. Si quisiéramos no concatenar dos columnas, sino, por ejemplo, el señor Roberto Lara tiene efectivamente dos emails. Tiene, bueno, no, el primero era ejemplo uno y ejemplo 2. Si yo Sí. quisiera unir estas tres filas asociadas a Roberto Lara y en cambio entregar un nuevo cambio, un campo que se llame emails o correos que contenga los tres correos concatenados, ¿cómo se podría hacer eso? No, no es posible. No es posible así, porque son tres registros totalmente distintos, ¿sí? O sea, él Ujú. le va a sacar tres filas. Él le va a sacar Ok. tres filas, ¿sí? Porque son tres registros totalmente distintos. Lo que es posible es que usted genere eso, ¿cierto? En otra consulta, y pues obviamente, ¿qué va a pasar? Esos casos suceden, ¿cierto? Yo quiero mostrar todos los emails que tiene el, el mismo empleado, ¿sí? Sí. Inclusive para hacer un reporte está bonito.
Normalmente cuando pasa eso, uno genera dos consultas. Una primera donde saca a todos los empleados y después con ese ID del empleado saca una segunda consulta en la aplicación donde saca los emails y los muestra. ¿Sí? Ah, sí, Porque señor. normalmente, pero eso ya lo hace uno a nivel de aplicación. Entonces tenemos dos métodos distintos para que traiga esos datos. Yo puedo traer datos de otras tablas sin generar uniones de tablas, ¿cierto? O consultas de múltiples tablas. Esto se llama consultar múltiples tablas, ¿sí? Yo podría también hacerlo a través de algo que se llama las subconsultas, ¿sí? Pero las subconsultas no me van a permitir que se retorne más de un registro en una subconsulta, va a generar un error. Entonces, se utilizan cuando yo necesito traer un único dato en esa consulta, pero ya lo vamos a mirar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Esto sería posible hacerlo, por ejemplo, con motores como Postgres que tienen funciones recursivas, ¿sí? Que no solamente es SQL básico, ¿sí? Motores como Postgres te van a permitir generar este tipo de consultas, así como usted está diciendo también, pero a través de las funciones como tal recursivas que tiene el propio motor. La desventaja de utilizar eso es lo que les digo. Si las utilizamos, lo que pasa es que si yo requiero hacer una migración de motor de base de datos, que eso es normal que pase en la realidad. Sí, porque resulta que cuando yo realicé la aplicación, pues no pensé que iba a crecer tanto en flujo de datos, ¿cierto? Y pues utilicé un motor básico como MySQL, sencillo para empezar a trabajar, pero después de cierto tiempo empiezo a notar que las consultas son muy demoradas, ¿cierto? Porque ya hay mucho volumen de datos. Ahí es cuando yo digo, toca pasar o migrar a un motor de base de datos más robusto, ¿cierto? Que soporte más rápido el procesamiento de los datos y pues que me facilite pues obviamente las consultas, ¿sí? Pues ahí es donde uno viene y sufre en esa transición, porque de pronto utilizó solamente funciones que sirven nada más para MySQL y pues cuando lo voy a pasar a Postgres me toca ponerme a arreglar todas las consultas que tengan esas funciones, ¿sí? Pero con Postgres sí podemos hacer un poco más de programación en el motor. Se puede hacer un poco más, gracias a las funciones recursivas que tiene, ¿sí? Pero en este caso, uno desarrollador no se estresa con ese tema, sino genera dos métodos distintos. Uno que traiga a todos los empleados y otro método que traiga los emails de ese empleado. Obviamente, pues ya viene su code empleado en la consulta y con eso ya puede sacar los otros. Ya conteniendo esa consulta, ¿qué pasa? Esto que yo estoy haciendo acá me está mostrando estos datos. ¿Y estos datos qué son en lo que ustedes ya vieron? O estos datos cuando yo los obtengo, ¿en qué elemento quedan almacenados? ¿En cuál creen ustedes? Eso queda almacenado en memoria, ¿no? Eso no tiene Sí, permanencia. pero utilizamos una estructura que ustedes ya han visto y se cansaron de verlo tanto en el ciclo 1 como en el ciclo 2. ¿Sí? Y lo siguen viendo actualmente. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Vectoras o arreglos Un multidimensionales. arreglo, exacto. Todo lo que yo traigo absolutamente de una consulta en una base de datos, esto me lo va a retornar como un arreglo de datos. ¿Sí? Si obtengo solamente una filita, pues va a ser un arreglo sencillo de una sola dimensión, facilito, ¿cierto? Pero si obtengo una data completa como estas, pues ya va a ser un arreglo un poco más complejo, ¿sí? Pero ese arreglo es el que yo voy a coger y como yo aprendí a recorrer arreglos, pues recorro el arreglo y saco cada datico en una variable y con eso puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Esa es la idea de llegar a hacer la aplicación, ¿sí? Pero todo esto lo almacenamos en arreglos. Consulto a la base de datos, me trae los datos, por eso es buen hábito. Primero, si necesito generar un reporte, me piden, muéstreme un listado donde muestre el nombre del empleado, el email, el nombre del puesto y el salario. Yo primero voy, hago la consulta en la base de datos directa. Cuando ya veo que me salen los datos que necesito, pues ahora sí paso esto a la capa de la aplicación de mi plataforma, ¿sí? Porque ya está probado, mírenlo ahí, ya está probado, ya funciona. ¿Sí? Antes no, sería un desperdicio hacerlo al contrario, porque usted no está pudiendo probar la consulta, ¿sí? Ahí no lo está pudiendo probar. Pero bueno, la idea es que todo esto que obtengo a través de un select o con todas las posibles variaciones, pues simplemente van a estar almacenados en un arreglo que posteriormente yo voy a recorrer y obtener esos datos
y almacenar esos datos en una variable, y después de que tenga eso en una variable ya puedo hacer todo lo que quiera, ¿cierto? Ya lo puedo hacer. Pues eso es lo que vamos a aprender a hacer, ¿sí? Por el momento entender que de esta manera podemos hacer una consulta básica, una consulta muy sencilla, ¿sí? Pero bueno, aparte de yo saber enlazar múltiples tablas y obtener datos de múltiples tablas, inclusive hasta concatenarlos, si yo quiero llegar en un punto a concatenarlos, inclusive hasta ponerle alias a mis propios campos, pues estas consultas también pueden ser un poco más complejas. Yo puedo consultar datos, por ejemplo voy a hacerme otra por acá, pero condicionando, ¿cierto? Realizando ciertas condiciones. Por ejemplo, para eso utilizo una sentencia adicional que se llama where, ¿sí? Cuando yo quiero sacar unos datos con una condición, bueno, pues utilizo un where, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decirle, acá, vamos a mirar el valor más pequeñito, 5 millones. Bueno, yo quiero decirle que me muestre los empleados. Además, miremos los datos primero de una tabla, cómo están. Así la podemos hacer simplemente con la tabla empleados. Datos por aquí. Bueno, no tiene mucho. Vamos a hacerla igual como hicimos el inner join y de paso recordamos. Voy a enlazar entonces, necesito todos los datos completos de todas las tablas. Le voy a decirle entonces, mi tabla papá es empleados, pues empecemos por la papá, no hay problema. Empleados por aquí. Le voy a decir que se va a llamar M. Enlace con emails. Le voy a decir que se va a llamar E. Voy a decirle on y los campos en común. M.empleado va a ser igual a E.empleado. Ahí está, con eso ya enlacé esas dos tablas. Y ahora me falta enlazar empleados con la tabla puestos. Pues, la tabla puestos lo voy a llamar P. Le voy a decir lo mismo con, perdón, se nos pasó por aquí inner join. Voy a llamar puestos P. On, yo voy a hacer lo mismo, entonces le voy a decir m.empleado igual a p.empleado, tal cual, y con eso ya tengo el enlace de las tres tablas. Inclusive aquí puedo decir asterisco y selecciono todo. Vamos a seleccionar solamente hasta acá sin el where porque tendríamos un error y listo. Tenemos todos los campos de todas las tablas. Ahora sí, como ya tengo todo enlazado, le puedo decir que entonces necesito que me saque los empleados que sean los salarios mayores a 5 millones de pesos. Pues eso ya es una condición. Para eso utilizo una expresión como el where, ¿cierto? Como el where. Para condicionar esta consulta, para poder filtrar la consulta y no me saque todos los datos, porque solamente quiero sacar esos que sean mayores a 5 millones de pesos. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, pues ¿cómo funciona? Pues tal cual. Bueno, vamos aquí a mirar entonces cómo funciona. Pues tal cual como hacemos una condición en un lenguaje de programación, muy similar, ¿cierto? Yo le tengo que decir el campo con el que voy a querer aplicar esa condición. En este caso yo le voy a decir el campo valor salario. Bueno, no me salió un momento completo, pero voy a decirle punto. P punto, exacto. Uy, se nos completó lo que no era. P punto, valor salario. Miren si ve. Por eso les digo que el alias, si no él no sabe de dónde sacarle el campo. ¿Va a ser qué? Pues aquí existe lo mismo como en las bases, como los lenguajes de programación. Voy a tener operadores relacionales, tal cual. En las bases de datos se aplican también, ¿sí? Tal cual, operadores relacionales. Y aplican de tal manera, tal cual, voy a mostrarles aquí en pantalla. Después les anexo el material en los PPTs para que lo miren. Pero van a aplicar tal cual los mismos. Esos que nosotros manejamos, el igual, el distinto, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, tal cual. En algunos puede ser que este cambie, en otros puede ser que sea el mismo, en fin, eso va dependiendo del motor. Usted ya sabe la lógica de la programación.
Entonces, si quiere aprender algo nuevo, mi consejo es, si quiere aprender Postgres, pues simplemente siéntese a mirar cuál es el equivalente de cada cosa, ¿cierto? En este caso, pues ¿cuál es el operador para mayor en Postgres? Pues no, que es el mayor normal de la programación. Bueno, o sea que, perdón, este símbolo. Listo, perfecto. ¿Mayor a qué? A 5 millones. Voy a digitar los números sin puntos, aunque él me los muestre que me los separa con punticos. Allá yo coloco mi número sin puntos, ¿sí? Sin puntos. Realmente eso se guardó en la base de datos sin puntos. Aquí nos muestra, nos lo pone con punticos. Eso es mentiras. Cuando nosotros generamos esa consulta y la pasamos a una variable, esto sale así, ¿sí? Y normalmente estos valores tengo que convertirlos, hacerles un casteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cifras numéricas, ¿sí? Por ejemplo, PostgreSQL es recursivo hasta cómo guarda las cifras, los valores numéricos, en cuanto también valores de monedas. Por ejemplo, si yo tengo un número que pasa de 1 millón, él ya no me lo guarda en la base de datos como 1 millón. Me hace algo como 1 exponente a la tal, ¿cierto? Para ahorrar y ser un poco más eficiente en el momento de extraer datos. Por eso lo hace, ¿sí? Bueno, aquí 5 millones. O sea, si yo ejecuto esta consulta, pues ¿qué pasó? Mire que ya no salieron los mismos, ¿sí? Ya no salieron los mismos. ¿Sí? Le dije, sáqueme todos los empleados con todos los datos, ¿cierto? Donde ese salario sea mayor a 5 millones. Y efectivamente, ahí lo hizo, ¿sí? Si le dijera que sea mayor o igual a 5 millones, pues también lo puedo hacer. El operador relacional, y vengo por aquí, ejecuto la selección y ya incluye los de 5 millones, ¿sí? Pero yo le dije simplemente los mayores a 5 millones. Perdón. Por aquí seleccionemos solo este pedacito. Ejecutar selección. Listo. Y ahí salieron los mayores a 5 millones. ¿Sí? Tal cual. ¿Estas condiciones son comunes? Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo son comunes. Y puedo tener más de una condición. ¿Cierto? Puedo tener más de una condición. ¿Cómo utilizo más de una condición? Pues yo puedo decirle acá un operador lógico que se llama AND, tal cual como lo usamos en la programación. Que el campo valor salario sea mayor que 5 millones y también, por ejemplo, puedo decirle también que el code puesto, por ejemplo, sea igual, por ejemplo, a 4. Ya, mire, ahí tenemos un compuesto 4. O sea que ¿cuántos registros va a sacar esa consulta? Pues probemos, la seleccione por aquí, ejecute la selección y me sacó uno solito porque solamente hay un compuesto 4, ¿cierto? Pero mire que cumplió las dos condiciones. El valor del salario, acá no hubo problema porque no le puse el alias porque no hay otro puesto que se llame compuesto, pero lo correcto es que diga p.compuesto, ¿listo? Acostúmbrense a eso. Y me cumplió también la condición de que si el compuesto es igual a 4. O sea, evalúo un campo y después evalúo el otro. Y mire que me sacó la consulta. O sea que aquí puedo tener cualquier cantidad de condiciones, sí, siempre y cuando sean lógicamente viables y siempre y cuando, pues, esto se cumplan, ¿no? O sea, si no, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, de esta manera puedo utilizar esas condiciones y puedo utilizar todo lo que necesite para poder hacerlas, ¿sí? Esos Word sin inconveniente los podría trabajar, ¿cierto? Y me van a ayudar, obviamente, muchísimo a generar los reportes, ¿sí? Obviamente, muchísimo a generar los reportes. Inclusive, le podría decir que entonces el salario sea mayor a 5 millones, inclusive le puedo decir como tal, que también si los emails o la cantidad de emails es mayor a cierto número de emails, ¿sí? Y puedo utilizar unas funciones que también tienen los motores. Algunas funciones que normalmente las llaman funciones de agregación, ¿sí? O funciones de agrupamiento, que me van a servir para cosas como esas. Por ejemplo, contar cuántos elementos tiene una tabla simplemente, ¿sí? O cosas como esas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hacer una consulta que solamente me diga, por acá, select
y utilizar una función de agrupamiento o de agregación o de cómo las clasifiquen o como las quieran llamar, que normalmente encuentran, utilizar algo que se llama un count. Mira, ahí hay una función y puedo decirle que cuente el campo code empleado de la tabla from empleados, cuántos registros hay con ese campo code empleado. Y con esto simplemente, si la toco, vengo por acá, la ejecuto, mire, me dice que tengo 6 registros. Si hoy miro la tabla empleados, en la tabla data, efectivamente tengo 6 registros, ¿sí? Y esto es muy común que uno lo haga, ¿cierto? Porque a veces yo hago métodos desde la aplicación donde para corroborar si esa tabla tiene registros para alguna otra lógica que necesite hacer, ¿sí? O en el caso de que permita hacer rutinas de eliminación de datos, voy y miro si tiene registros en algún hijo, voy y hago esto, un count de la tabla hijo, ¿cierto? ¿Dónde? Y le agrego un where donde el code papá sea tal, ¿cierto? Ah, ¿tiene registros? Pues lo podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer aquí una consulta que diga cuántos emails existen, pues aquí sería code email, o también lo pueden reemplazar por un asterisco que simboliza que está contando todos los registros de esa tabla referente a los emails. Si la ejecuto, vengo por acá, me va a decir que tiene 10, pero le puedo decir que en particular de cierto empleado, donde code empleado sea igual, por ejemplo, a 1. Entonces ya no me va a contar todos los que tienen las tablas, sino me va a decir cuántos emails tiene el empleado 1. Me va a decir que tiene 2. ¿Sí? Y si vengo por acá a la tabla emails, miro los datos, efectivamente el code emplea 1, mire, tiene 2, ¿cierto? Pero bueno, pues todo este tema de métodos de agrupamiento, perdón, de funciones de agrupamiento, pues me van a servir para eso, ¿sí? Si quiero sumar una fila de números, también hay una, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, de la tabla puestos, acá, utilizar el zoom de la tabla ¿quién? Puestos. Puedo decir súmese el campo que dice valor salario, por allá había un campo que decía valor salario, creo que se llama, de la tabla puestos. ¿Y esto qué me va a arrojar? Un solo datico, por acá, y mire que me va a sumar todos los valores que tienen los registros en ese campo. Eso es lo que va a hacer, ¿cierto? Y retorne una suma. Eso también lo utiliza uno todo el tiempo, ¿cierto? Sumar allá unos valores en esas consultas, porque necesito guardar esto en alguna variable. O puedo también sacar cosas como que, venir por acá, utilizar ya no un, por ejemplo, decir el precio mínimo, utilizar una función que se llama min, o el valor de salario mínimo que existe en esta tabla puestos. Si hago eso, pues aquí tengo, y voy a encontrar que es el de 5 billones. Y a su vez también puedo hacer el max. Y esto también lo vimos en los lenguajes de programación. Esto que ustedes también lo vieron en Python. ¿Se acuerdan o no? ¿Cierto? Pues en las bases de datos también funciona, ¿sí? Funciones como estas. Miren, dice que el máximo valor de salario son 80 millones. Y si miramos por acá la tabla de puestos, en los datos, sí, la cifra más grande son 80 millones, ¿sí? Tal cual. Bueno, pues todas estas funciones también las podemos trabajar en las bases de datos sin problema, ¿sí? O puedo inclusive sacar un promedio. Yo le puedo decir acá, ABG, me va a sacar un promedio entre esa sumatoria de esa columna. Perdón. Vamos a seleccionarla. Por acá, ejecutar selección. Y mire que me sacó un promedio, sumó toda la columna de valor salario, todos los campos de todos los registros, y pues me promedió en la cantidad de valores que encontró. Pues también lo puedo hacer fácilmente utilizando eso, ¿sí? Bueno, hasta este punto que hemos comprendido que podemos utilizar unos selects, ¿cierto? Para extraer datos de la base de datos, que al lado de la instrucción o sentencia select siempre van a ir los campos que quiero mostrar, o puedo utilizar el símbolo de asterisco para mostrar todos esos campos si quiero. Las instrucciones select van acompañadas de un from obligatorio que indica a qué tabla quiero extraer esos datos, ¿sí? Es obligatorio. Una instrucción select no funciona sin ese from, ¿cierto? Porque no sabemos a qué elemento le vamos a sacar los datos. Bueno, pues en este caso nos indica a qué tabla puedo sacar los datos, pero resulta que puedo sacar o tener consulta de múltiples tablas.
Y para eso, pues, cuando tengo consultas de múltiples tablas, utilizo, ¿cierto?, la ayuda de los inner joins para enlazar todas las tablas. ¿Y el truco cuál es? Enlazo las tablas por su campo en común. ¿Y cuál es su campo en común? Pues simplemente ese campo en común, ¿cuál va a ser? Pues el campo como tal que nos va a permitir relacionarlas, ¿cierto? Ese campo primario que hereda su tabla hija como un campo foráneo. Ese es el truco, ese es el campo que hay que enlazar. Siempre hay que buscar el campo en común en esa tabla y aplicarle los joins, ¿sí? Y que también debemos utilizar esos alias para referirnos a las tablas que están enlazadas y no tener problemas al momento de referenciar esos campos, ¿sí? Bueno, pues eso funciona de esa manera. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que en las consultas podemos concatenar datos gracias a la función concat. Les estoy tratando de mostrar lo que más utilizamos o lo más relevante, ¿cierto? Podemos ver que también podemos aplicar condiciones en las consultas con diferentes operadores, ya sean lógicos, ya sean relacionales, comparar datos para poder filtrar consultas. Podemos utilizar también funciones de agregación o agrupamiento, como las COM, ¿cierto?, que me cuentan registros de una tabla, la SUM, que me permite sumar datos de un mismo campo en todos los registros, hallar el valor menor, hallar el valor mayor, ¿cierto? Inclusive hasta generar un promedio, pues todo esto lo puedo generar también desde la base de datos sin problema, ¿sí? Sin problema lo puedo generar. Perfecto. Bueno, guardémonos este archivito por acá para que no se nos pierda. Vamos a guardarlo. Ahorita se los organizo en la carpeta de semana 5 y vamos a colocarlo por aquí mientras tanto en la de semana 3. Ahora en la de semana 4 coloquémoslo por aquí. 01 raya piso select. Listo. Vamos a separarlo un poco. Consultas normales. Y coloquemos otro de consultas con join. Vamos a ir separándolo para que les quede un poco más entendible. Control Z, este también es con join. Usando joins por aquí. Tenemos por acá un nuevo archivito. Guardémoslo por acá. Y guardémoslo por aquí también. Dentro de la carpeta. C423. Vamos a decirle aquí 02. Vaya al piso. Voy a colocarle acá. Listo. Perfecto. Quedó guardado ese también. Extraigo. Quitémoslo esto por aquí también. Y separemos en otro archivito para que les quede un poco más claro. Tenemos uno nuevo de consulta. Por aquí. Guardémoslo. Aquí guardar. Un 03. Por acá. Y le vamos a decir funciones. Listo, perfecto. Ahí tenemos otro script. Guardemos estos cambios. Y listo, tendríamos ahí unas consultas sencillas, básicas, después unas consultas un poco más complejas con join, enlazando diferentes tablas y también utilizando los web para filtrar y algunas funciones de agrupamiento. Bueno, ahí vamos organizando un poquito para que quede un poco mejor. Hagámonos una nueva por acá. Bueno, yo puedo traer datos de otras tablas sin necesidad de utilizar joins, ¿sí? O inner joins. En este caso, lo puedo hacer a través de algo que se llama las subconsultas, ¿sí? Yo lo puedo trabajar sin ningún problema. Bueno, pues, ¿cuándo serán útiles? ¿Cuándo serán no útiles? Pues siempre las consultas que yo haga entre inner joins son más rápidas que las subconsultas. Entonces, pues usted decide qué quiere mostrar o si es necesario realmente hacer una subconsulta. Por ejemplo, yo tengo una tabla de empleados y quiero mostrar, decirle por acá, hacer un select, siempre acostumbres en hacer esta estructura, se entiende un poco más,
¿sí? No hagan todo en una sola línea, inclusive cuando estén programando, no hagan esto en una sola línea, no se va a entender muy bien, sepárenlo en 3 líneas concatenadas, si quiere, y haga su select por aparte, su front y su web, es un buen consejo. Yo le voy a decir que haga un front a la tabla de empleados, ¿cierto? Y quiero mostrar ese nombre del empleado por acá, perfecto, pero quiero traer cuánto es el valor del salario sin hacer un join, pues resulta que eso está en otra tabla, está en la tabla de puestos, pues eso lo puedo hacer, ¿cierto? Y inclusive quiero decirle que sea de cierto empleado, o sea, el code empleado igual a 1, ¿cierto? Voy a decirle que el code empleado 1, si muestro esto, que va a mostrar la consulta, ejecutar, me dice que el code empleado 1 es Carlos Andrés, muestro simplemente el nombre, y de él quiero saber el salario. Bueno, perfecto. Vamos a saber el salario de ese empleado. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues puedo saber el salario de ese empleado de la siguiente manera, pero no quiero utilizar un join, porque es una consulta de pronto muy sencilla, o porque definitivamente no quiero hacerlo, o porque no quiero mostrar el resto de datos que me hace cuando hago el join. Bueno, pues yo podría acá en el select decirle coma, voy a dar un enter más para que quede más organizado y abrir unos paréntesis. Cuando abro unos paréntesis voy a meter una subconsulta, ¿cierto? Dentro de esa consulta. ¿Y qué es una subconsulta? Pues realizar otra consulta dentro de esa consulta que ya tengo principal, ¿cierto? Sin problema. Entonces yo podría hacer algo como esto, select, ¿cierto? Y le voy a decir que me muestre, en este caso, el valor del salario, ¿sí? El valor del salario. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces yo le puedo decir que entonces acá me muestre, por ejemplo, lo que quiero mostrar es valor salario de la tabla puestos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? Si yo ejecuto esto así, vamos a mirar por acá, mire que tenemos. Estos son los problemas que tenemos con las subconsultas. Una subconsulta no funciona si yo hago un retorno de más de un valor. Las subconsultas para obtener un solo valor. En este caso, me está diciendo que este empleado tiene más de un salario. Ah, pues vamos a mirar. Tabla puestos. Miramos el empleado con ID 1. Mira, acá tiene un salario. Ah, bueno, perfecto. No tiene varios salarios. Lo que pasa es que la consulta la tenemos mal estructurada. ¿Sí? Le estamos diciendo, en este caso, que me muestre el salario, pero no le estamos diciendo de quién. ¿Sí? Míralo acá. Estamos diciendo que haga select valor salario from puestos. Está trayendo todos los salarios. Ah, bueno, pues le podríamos decir de quién. El salario de quién. Bueno, pues normalmente cuando yo quiero hacer algo como esto, le doy un alias a la tabla para no confundirnos con los campos, ¿cierto? Entonces acá le digo nombre empleado. Y acá le puedo decir en esta consulta que me traiga el valor del salario where del code empleado, que va a ser igual al e.codeempleado. O sea, el empleado de la consulta normal que estoy realizando a la tabla salario, porque este campo es de la tabla salarios, esto puestos. Este campo es de la tabla puestos. Sea igual al code empleado de la consulta que estoy acabando de hacer. O sea, la que le estoy dando este alias, e.code empleado. Si yo genero eso así, pues ya posiblemente no me generaría todos los campos, ¿cierto? Que acabé de ver. Y por eso, mire, la consulta ya funcionó. Me dice que el nombre del empleado es Carlos Andrés y que el salario de él es 5 millones. Y no hice un join, ¿sí? No hice un join. Pero mire, pasa lo mismo. Mire lo que sale como nombre de columna. Toda la expresión de la subconsulta. Eso lo puedo corregir también con un alias. Puedo decirle as, y esto es valor salario. Con esto lo corrijo, vuelvo a ejecutar mi consulta. Mire que ya sale valor salario. Y así traje un dato de otra tabla sin necesidad de hacer un join. ¿Sí? Sin necesidad de hacer un join. Profe, ¿puedo traer más de un dato? Sí, claro, mano, lo puede hacer. Puede hacer la cantidad de subconsultas que necesite. Necesito otra, coma,
sigo acá, paréntesis, y le voy a decir que de la tabla emails, que muestre el email from emails. Ahí está, donde sea el de ese empleado en particular que estoy consultando, igual a empleado. Perfecto. O sea que si ejecuto esta consulta, mire, tenemos un problema. ¿Sí ven? Resulta que sí puede ser que este empleado tenga más de un email. Ah, bueno, si yo voy y miro la tabla de emails, el empleado con el ID 1, ahí tenemos ID 1, sí, tiene 2 emails. Bueno, pues en este caso no nos sirve esa su consulta, ¿sí? Y no hay forma de solucionarla porque son 2 registros distintos. No lo va a solucionar. Lo que podemos hacer es limitar la cantidad de registros que va a retornar la subconsulta, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirle que no me traiga sino solamente uno, y para eso puedo utilizar una expresión aquí en el mismo where que se va a llamar un limit, y ese limit me va a permitir decirle que solamente me traiga un registro de los que encuentre en esa subconsulta. Yo le puedo decir limit 1. Con esto, si yo vuelvo y la genero, pues mire que la consulta ya me funciona, me trae el primer email, pero ¿cuál? Pues el primero que le encuentre, ¿sí? El primero que le encuentre. Entonces, si yo voy y miro la tabla de emails, el primero que encontró fue el de ejemplo, ¿sí? No el de ejemplo 2. Pero resulta que yo puedo decirle, no, yo quiero que me traiga siempre el último que registró. Pues para eso ya tengo que aprender a ordenar la consulta. Tengo una subconsulta limitando el valor, le digo que esto es ask email. Recuerden, los alias son supremamente importantes, tanto en campos o en tablas. Mire, ya tengo los daticos, pero yo le voy a decir, aparte de eso, no quiero que me muestre el primer email que guardaron en la base de datos. ¿Cuál es el primer email? Mírelo, este. Yo quiero que me muestre el último que guardaron en la base de datos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ah, pues podríamos ordenar, ¿sí? Pues en las bases de datos existe el ordenamiento. Yo podría hacer algo, eso se puede hacer aquí después del where, o el limit, hacerlo después, podría yo decirle acá, order by, vamos a utilizar una expresión para ordenamiento, y voy a decirle que quiero que ordene por cierto campo. En este caso le voy a decir que ordene por el campo code email, y puedo trabajar 2 formas de ordenamiento. Si utilizo ASC, me va a ordenar de forma ascendente, pero si utilizo DETS, me va a ordenar de forma descendente. O sea que quiero tener el email que registraron de último. ¿Cuál creen que serviría ahí? ¿ASC o DETS? ASC, ¿no? ¿Seguros? Quiero el último que registraron. Pues probémoslo. Ah, no, Yo le digo descendente. ASC, ¿cierto? Y le digo limit 1, ahora sí lo limito, que me traiga 1, pues ¿qué va a pasar? Mire que me mostró el mismo, entonces no me sirvió, o sea que tengo que ordenarlo al revés, des limit 1, y mire que ahora sí me muestra el segundo. Pero yo puedo ordenar, ¿sí? Si quiero ordenar, no es obligatorio que tenga una cláusula where, ¿sí? Yo puedo ordenar sin necesidad de tener cláusulas where, ¿sí? Puedo aplicar el ordenamiento. Y la estructura del ordenamiento o la sintaxis es order by, que es una palabra reservada, 2 palabras reservadas del lenguaje, el campo por el que voy a ordenar, ¿sí? Y de qué manera lo voy a ordenar. Si no le indico ninguna forma de ordenamiento, él por defecto coloca que es ascendente, ¿sí? Lo va a hacer. Ah, pues profe, usted es pura mentiras. No, mire, haga la prueba. Select, asterisco, from empleados. Si no le digo que me lo ordene de ninguna manera, ¿cómo me lo saca? Perdón, seleccionar, acá, mire que lo saca de forma ascendente. ¿Sí lo vieron? Ordenadito por el code empleado de forma ascendente. Sí, pero yo le digo, no, ordénelo. Order by, lo quiero ordenar por el code empleado, pero de forma DEX. Ah, bueno, pues esto va a cambiar. Si lo coloco así, voy a tener acá, y mire que lo ordenó de forma descendente, ¿cierto? Del final, del último hacia el primero, no del primero hacia el último, ¿sí? Y puedo ordenar por el campo que quiera. Si quiero, yo puedo decirle que me ordene nada más por el campo que tiene el nombre, ¿cierto? Nombre, empleado.
Por acá puedo generar este ordenamiento y mire que lo va a ordenar en forma alfabética. Eso es lo que él va a intentar hacer, ¿sí? Pero puedo ordenar por cualquier campo, ya sea des o as. Si hago aquí ascendente, ascendente o ascendente, envío y ejecuto, pero ahí está, ordenadito, por orden alfabético, pero mire que ya los code empleados se desordenaron, ¿cierto? Es obvio. Estamos diciéndole que lo ordene por el campo nombre empleado. Ese él va a tomar como prioridad este campo, ¿sí? Pero yo puedo tener también que ordene por dos campos a la vez. Algunos motores no ordenan muy bien, pero algunos otros sí. Yo puedo decirle que coma code empleado, que primero ordene por nombre empleado y después ordene por code empleado. Vamos a ver si aquí en esta data tan pequeña hace efecto. No cambió mucho. Miremos a ver. Le tomamos un pantallazo. 3, 4, 1, 2, 6, 5. Vamos a comparar. Vamos por aquí, code empleado. Vamos a verlo por acá, si cambia el ordenamiento en algún lado. Nada, tal cual. Es una data muy chiquita, ¿cierto? ¿Cuándo es útil esto? Pues resulta que a veces tenemos registros que guardan la fecha de creación y también la hora, pero hay varios registros con la misma fecha de creación. Si lo ordeno por la fecha, pues no tiene sentido, ¿cierto? Porque todos van a tener la misma fecha si están ordenando en el mismo día, pero puedo hacer que ordene por la fecha y también por la hora. Eso ya es otro cuento, ya lo organiza de dos maneras, ¿cierto? Y pues esta variación va a trabajarse de diferente manera. O sea, puedo tener varios campos separados por comas como lo quiero yo ordenar, ¿sí? Eso lo puedo hacer, eso lo soportan los motores, no hay problema. Listo. Aquí tenemos algo nuevo, ordenar esos registros, que es supremamente importante. Usted siempre debería traer datas ordenadas, ¿sí? Ordenadas. Traerlas ya sea ordenadas por un campo en específico o por varios campos. Esas consultas no deberían venirse en solas. Y bueno, y también entendimos un poco cómo yo puedo hacer una subconsulta. Y esto es lo que normalmente hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Traer datos de otras tablas, ¿sí? Hay casos en que no puedo traerlos con joins, porque se me repiten los registros, se me duplican, pues, y necesito solamente traer cierto dato, pues va a ser útil traer esa subconsulta. Pero recuerden que tiene un problema, no retorna más de no soporta que se retorne más de un dato con esa subconsulta. O sea que solamente voy a obtener un valorcito en específico, ¿sí? Y las puedo utilizar acá, en el select, o también las voy a poder utilizar como condición. Eso también lo puedo hacer, ¿sí? Esas consultas también las puedo utilizar como condición. Ah, bueno, usted dice, ¿cómo sería? Bueno, pues hagamos un select más por acá. Le digo por aquí un select, un from, y voy a decirle un where. Y puedo decir algo como empleados, ¿cierto? Sin problemas. Y voy a decirle, no, hagámosla con emails. Por ejemplo, muéstrame los emails, ¿cierto? De cierto empleado, ¿sí? Bueno, aunque no tiene mucho sentido aquí utilizarla como where porque tenemos un campo en común, pero lo podríamos hacer, ¿sí? Lo podríamos hacer sin problema. Puedo decirle aquí, muéstreme los emails, o sea, muéstreme el email, acá, donde ese code empleado, inclusive puedo decirle que sea igual a cierto empleado que yo le quiera decir, ¿sí? O que arrojen esa consulta. Pero en este caso voy a utilizar algo más chévere que utilizamos y es algo adicional, y es que yo puedo decirle que ciertos, muéstreme los emails, en este caso, ¿qué va a decir? Muéstreme los emails o el email de la tabla emails donde este code empleado o los code empleados que estoy recorriendo de la tabla emails, o sea, estos code empleados realmente existan en la tabla empleados, ¿sí? Yo puedo verificar eso y lo puedo hacer con una subconsulta y para eso puedo utilizar una expresión que se llama in, que me indica si un elemento está dentro, en este caso, si ese dato se encuentra dentro de alguna otra tabla, ¿cierto? O dentro de alguna otra consulta. Le puedo decir en este caso, tráigame
todos los emails, en mi tabla emails, donde ese code empleado esté dentro de la tabla empleados. Entonces, ¿cuál es el campo que voy a consultar y a comparar? Pues el mismo code empleado, ¿sí? ¿De la tabla qué? Empleados. En este caso, utilicé una subconsulta como una condición. Le dije, todos los code empleados que tengo en mi tabla emails, mírelos si están realmente en la tabla empleados. Y si están en la tabla empleados, de esos, muéstreme el email, nada más de esos. Ah, bueno, pues yo vengo por aquí, ¿cierto? Y genero esa consulta, pues voy a obtener aquí el resultado, evalúo. Y en este caso me los va a traer todos porque todos existen en la tabla empleados, ¿sí? Pero utilicé una subconsulta como una condición, también lo puedo hacer. También lo puedo hacer sin problema, ¿sí? También lo puedo hacer, no hay inconveniente, lo puedo hacer acá sin problema. Es más, puedo utilizar una subconsulta para decir que me traiga, por ejemplo, vamos a hacer otra consulta por acá. Les estoy tratando de mostrar las formas más convencionales de utilizarlas, para que les quede un poco más claro. Por ejemplo, le puedo decir de la tabla de empleados, quiero que me muestre los empleados que tengan más de un email, ¿sí? Más de un email sin utilizar joins, sin utilizar nada, ¿cierto? Entonces yo le quiero decir, muéstrame el nombre del empleado. El nombre empleado creo que es que se llama el campo. Por eso es bueno tener el modelo a la mano. Miremos acá, nombre empleado, sí, tal cual. Empleado. ¿Listo? Y muéstrame también el código del empleado, el code empleado, coma, perfecto. De la tabla de empleados, donde ese empleado tenga más de un email. Ah, bueno, pues yo le puedo decir, ese code empleado por ejemplo acá, podemos hacer una subconsulta, ¿cierto? Inclusive le puedo decir, perdón, aquí, cuadrémoslo bien, code empleado, el campo en común es code empleado en la tabla emails, pero necesitamos es contar la cantidad de emails. Bueno, no hay muchos campos en este caso para poder hacer esa consulta como tal. No podríamos saber con exactitud algo como eso. Sí, no hay un campo en común adicional. Tenemos acá, podemos saber cuántos tiene por el code empleado, pero no lo podríamos comparar a la larga. En ese caso, por la cantidad. Nada, esa consulta no funciona. Bueno, pensémonos otra. Ahí no funciona y no aplica esa. Otra que nos sirva para utilizar una subconsulta como condición. Pero bueno, en esencia, podemos utilizarlas sin problema. Podemos utilizarlas sin problema. Son consultas como condición, que normalmente las utilizamos de esta manera, ¿sí? Si algo pertenece a algo dentro de otra subconsulta, ¿sí? O si algo no pertenece a algo dentro de otra subconsulta, puedo también utilizar el contraste que es not in, ¿cierto? No está o no está dentro de esta consulta ese valor que estoy tratando de evaluar. O in para ver si está en ese momento. A ver, ¿qué otra nos podríamos imaginar? No, están muy pequeñas esas tablitas. Tocaría con más daticos, más campos, para poder hacer más ejemplos elegantes. A ver. Nada, realmente aquí está muy básico. Pero bueno, vamos a hacer unos insert para la otra base de datos que creamos, que tiene más campos, y le vamos a meter datos. Bueno, pero bueno, en esencia, ¿qué hicimos? Subconsultas las podemos aplicar tanto en los selects, ¿cierto? Mostrarlas como un campo, como un valor, tanto también las podemos utilizar como una condición adicional, evaluando como tal en otra tabla alguna otra condición, ¿sí? Sin problema. Entonces podemos utilizar esas subconsultas
sin problema. Podemos ordenar esos registros, que lo vamos a hacer a través de unos order by, por aquí. Esta es muy fácil de utilizar, es la expresión order by, el nombre del campo por el que quiero ordenar, y si lo quiero ordenar descendente o ascendente, de cualquiera de esas dos maneras. También puedo aprender a limitar la cantidad de registros que quiero mostrar, ¿cierto? Por consulta. Con estos límites puedo colocar la cantidad de registros que quiera limitar, ¿sí? No solamente sirve para las subconsultas. Si yo solamente quiero hacer una consulta a la tabla de empleados y limitar que si tiene 1000 registros solo me muestre 5, pues que me muestre los últimos 5 o que me muestre los primeros 5, pues con limit también voy a poder hacer eso, sin problema. No hay como tal inconveniente. Sí, podría hacer eso sin problema y no tendríamos inconveniente. Bueno, ¿qué más podemos hacer con esas consultas? Pues esto es como lo más básico que nosotros utilizamos siempre, hacer consultas a tablas sencillas, traerlos con sentencia select, sin problema, hacer consultas múltiples con esos inner joins, también podemos hacer eso, y hacer subconsultas. Esto es como lo que más utilizamos en cuanto a eso, ¿sí? La forma de poder traer datos. Obviamente ya van a haber casos donde tengamos que hacer unas consultas más complejas, ¿cierto? Dependiendo de la estructura de la base de datos. Por eso les digo, hay que aprender a modelar bases de datos que simplemente a través de joins o de su consulta sea fácil traer esos datos, ¿sí? Simplemente a través de joins o sus consultas sea más fácil traer esos datos. Así que no nos toque sufrir, ¿cierto? No nos toque sufrir con un montón de datos o un montón de consultas que no van a ser muy eficientes en tanto velocidad como, pues en este caso, como respuesta, ¿cierto? Y que va a ser muy difícil de estructurarlas. Bueno, guardamos este archivito acá y miremos otra pequeñita variación por aquí. Vamos a tratar de que vayan entendiendo poco a poco eso, al menos lo más básico, para poder pasar a un ejercicio más complejo. 04 por aquí y digámoslo por acá, subconsultas. Ahí está, estas subconsultas aplicadas de las dos maneras que podemos hacerlo. Obviamente tengan en cuenta, siempre puedo traer solamente un campo en una subconsulta. No pretende traerse más de un campo, eso tampoco lo soporta, ¿cierto? Y esa subconsulta debe traer solamente un valor, por eso hay que siempre hacer una limitación, ¿sí? Una limitación. No puedo traerme más de un valor en una subconsulta, eso es un problema. Bueno, sigamos mirando. Entonces, tenemos algo que se llama, una cláusula que se llama group by, nos va a permitir agrupar, vamos a cerrar por acá, nos va a permitir agrupar ¿qué? Pues cuando nosotros utilizamos un group by, normalmente nos va a permitir agrupar registros por algún campo, ¿sí? O por algunos campos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar la tabla puestos. En la tabla puestos, yo tengo el mismo empleado, pero yo tengo, en este caso, con varios puestos o varios valores, ¿sí? Yo podría agrupar ese empleado que me muestre los empleados, ¿sí? Pero no quiero que me muestre a qué puesto pertenece cada uno, sino que me muestre cada empleado con su total de salarios que se gana, ¿cierto? Eso lo puedo hacer en una consulta, ¿sí? Con su total de salarios que se gana, ¿sí? Y para eso puedo utilizar, pues, una expresión group by. Para agrupar, en este caso, el nombre del empleado, pues por ese salario que se gana. O sea que yo podría hacer algo como venir por acá, crearnos una nueva, decirle por aquí un select, un from, y quiero mostrar entonces de la tabla empleados, voy a hacerme un enlace con un join, y la tabla puestos, voy a darle un alias p con p.code empleado, ¿vale? A p.code empleado. Cuando usted entiende esto, hace cualquier consulta súper rápido. Listo, ahí ya están enlazados. Pero entonces quiero decir que quiero mostrar el nombre del empleado, quiero mostrar, perdón,
punto nombre empleado, y quiero mostrar por aquí el P punto valor del salario. Perfecto. Y le voy a decir que me lo ordene, order by. En este caso, le voy a decir que por el nombre del empleado, el punto nombre empleado, que lo ordene por descendente. Perfecto. El ejemplito ahí con el ascendente. Si ejecuto esa consulta, pues me va a sacar por aquí esto. Pero mire que tenemos que el empleado Ana Victoria tiene 2 salarios. Yo quiero que solamente me salga un registro Ana Victoria con su total de salarios, ¿sí? Y no hay más ejemplos. Metamos más datos. Metámoslos aquí a mano, una nueva fila. Tenemos esta fila. Tenemos por aquí una nueva fila. Vamos a decir que el code empleado, bueno, por acá tiene un puesto también de otro, y tiene por aquí otro salario. Perfecto. Inclusive creo que hay 2 empleados que se llaman igual. Así, el 4. Bueno, pues mostremos aquí un datico más en esta consulta para distinguir cuál es. Dámosle aquí punto code empleado, coma. Se me borró aquí la ejecutemos la consulta. El que tiene... bueno, es que eran 2 diferentes. Bueno, la íbamos embarrando con el mismo nombre, ¿cierto? Bueno, no hay problema. Cambiémosla aquí entonces, improvisado, historia 1, improvisado, historia 2, perfecto. Y son 2 registros distintos. Bueno, pues Ana Victoria 1 tiene un salario nada más, pero Ana Victoria 2 tiene 2 salarios, ¿sí? Ahora vamos a cargarle a Carlos Andrés otros 2 salarios más, para que se nos vea qué es lo que queremos hacer. Parémonos aquí, una nueva. Tabla empleados, qué pena, puestos. Esta es. Vamos aquí una nueva fila. Vamos al empleado Carlos Andrés. Vamos a decirle aquí otro cargo. Dejémoslo valor. Perfecto. Vamos a decirle otro por aquí. Ahí tenemos más datos. Si ejecuto esta consulta, pues mire, van a ver repetidos, ¿cierto? En ocasiones yo quiero un informe donde me muestre el total de salarios que devenga Carlos Andrés. Pues a mí no me sirve nada que me lo arroje en 3 filas distintas, ¿cierto? Porque realmente son 3 registros distintos en la base de datos. Bueno. Regáleme un momento. Perfecto. Bueno, vengo, ejecuto la consulta. Ahí los tenemos repetidos. Pues cuando pasa esto, yo utilizo algo que se llama un group by, una cláusula group by. Bueno, pues ¿cómo la utilizo? Vengo acá. Antes de ordenar los datos, yo utilizo un group by. Y esto me va a obligar a agrupar esos valores por ciertos campos, ¿sí? Cuando utilizo un group by, ejecuto esto por acá, y una vez vamos a tener un problema de sintaxis porque no le estoy diciendo por qué campo voy a agrupar, ¿sí? Y le voy a decir que me agrupe por el punto nombre empleado. Bueno, vamos a mirar. Pero cuando utilizo un group by es porque quiero realizar una sumatoria de valores o utilizar una función de agregamiento. Por ejemplo, yo quiero mostrar simplemente el campo no empleado
y que me sume acá el total de salarios que devenga Carlos Andrés. Para eso utilizo un group by, ¿sí? Pero debe ir implícito también alguna función de este tipo, ¿sí? En este caso quiero saber el total de salarios que devenga Carlos Andrés, o que me muestre todos los empleados agrupados por el nombre del empleado. ¿Qué va a pasar acá? Si lo ejecuto, mire qué pasó por aquí. Carlos Andrés, ya no me mostró varios, ¿cierto? Varios registros, sino simplemente me mostró uno solo con la sumatoria de todos sus salarios, ¿sí? Me los agrupó por un campo. Los puedo agrupar por más de un campo. Si yo quisiera mostrar acá otro campo, por ejemplo, un campo que sea común, ¿sí? Porque si no es un campo común, pues él no lo va a poder agrupar. Por ejemplo, si acá, por ejemplo, un punto celular del empleado, pues ¿qué va a pasar? Si le doy play, nuevamente voy a tener un problema. ¿Por qué el problema? Pues porque si llamo otro campo, debo estar también agrupándolo acá, ¿sí? Si tengo varios campos distintos, pues también deben estar agrupados aquí. O sea que tendría que hacer algo como punto y agregar ese nuevo campo, ¿sí? En el agrupamiento. Pero mire que aquí tenemos un problema, sigue teniendo un inconveniente. Vamos a mirar qué es. Dice, tiene un error de sintaxis. Perder, sí. Así que no, aquí le falta una coma. ¿Listo? Ahora sí, quitemos el campo por aquí y ahora vamos a darle play. Pues ahora sí nos va a decir que mire que tenemos un problema en la cláusula group by. ¿Por qué? Porque aquí nos va a mostrar que está incompatible, pero no nos dice mucho este gestorcito, la verdad. Nos tendría que decir algo así como, hey, el campo celular.empleado también debe estar en la cláusula group by, ¿sí? Algo así nos tendría que decir. Y en esencia es de eso lo que está molestando, ¿sí? Porque el campo número celular del empleado pues no está en la cláusula group by. Eso es lo que pasa. Bueno, perfecto. Entonces, siempre que vayan a hacer cosas como estas, ¿sí? Tengo muchos registros de un mismo, en este caso de un mismo empleado, pero necesito mostrar solamente un registro con un totalizado, pues de una vez se me viene a la mente que debo utilizar una cláusula group by, ¿cierto? Agrupar una consulta por unos campos y normalmente, como les digo, los utilizamos para cosas como estas, para utilizar funciones de agregamiento o agrupación, en este caso de agrupación, una sumatoria de un campo, pero que quiero que solamente me muestre agrupado por cierto registro, cierto empleado, en este caso uno solo, no quiero que me muestre los 5 registros que existen, sino simplemente en uno solo, me agrupó en un solo registro todo el valor total de los salarios. Y ahí yo aprendí a utilizar un group by, ¿sí? Sin problema. Esas son de las cosas que más utilizamos. Y esa suma, llamándola, cambiándole el as, le puedo cambiar el nombre también. El alias. ¿Cómo me dijo? La suma. Sí, el valor del salario con... Sí, claro. Lo ideal es que utilice un alias, le diga acá, por ejemplo, total salarios, ¿sí? Perfecto, y ejecuto nuevamente la consulta y esto es lo que realmente sería lo más correcto que se debe hacer, ¿sí? Total salarios, darle un alias. Todos los campos que vengan así, o que estén concatenados o que utilicen funciones, van a salir con el nombre de la función o el nombre completo que utilizamos ahí en ese momento, ¿cierto? Entonces, pues esos campos hay que darles un alias, para que cuando hagamos la conexión con la parte lógica del sistema, pues nos quede más fácil extraer esos datos a través de un nombre, una variable, de un nombre fácil de capturar, ¿sí? En este caso, total salarios, ¿cierto? Estos alias no pueden ir con espacios, ¿sí? Esos son errores. Si quieres separarlo para no confundirse, pues un raya al piso o algo así, o en esencia, pues una sola palabra, ¿sí? Pero bueno, estos group by, como les digo, son para eso, agrupar consultas por algún campo o algún grupo de campos, ¿sí? Para que obviamente se me quite un problema como el de que me muestra todos los registros. Esto es muy utilizado para generar informes, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber todas las ventas del mes de
junio, el total de ventas perdón, el total de compras del cliente Pepito. Bueno, a mí no me interesan los demás datos, simplemente me están diciendo, muéstrame el número de documento, el nombre completo y el total de ventas, de compras que realizó Pepito en el mes de junio. Bueno, pues utilizo un Group By, genero eso en rapidez y sin problema, ¿sí? Sin problema puedo mostrar los datos, pero para eso necesito una sentencia Group By, ¿sí? Sin problema necesito una sentencia Group By. Bueno, señores, ¿preguntas? Sí, señor, pues de esto no entendí muy bien por qué tenía que indicar en el Group By también que lo agrupara por celular del empleado. Si igual es un campo común en la tabla de empleados. No, no es un campo común. Lo que pasa es que lo está viendo por el punto que no es. Vuelvo y le repito, si va a utilizar una expresión, una cláusula de agrupamiento y coloca la cantidad de campos que estén aquí, deben estar acá agrupados, ¿sí? Si no le va a generar un error. A eso es lo que me refiero. Los que no se agrupan, los que no se meten son los que tengan funciones de agrupamiento. Ese no lo metí acá y no generó problema. Pero si usted agrega un nuevo campo a mostrar en esa consulta, porque le pidieron muéstreme el nombre del empleado, muéstreme el celular y muéstreme inclusive hasta el código del empleado. Sí, le pueden pedir un tercer campo. Entonces usted dice, no, e.code-empleado. ¿Qué pasa ahí? Como no está en la sentencia group by, él está agrupando por los 3 campos que usted tiene acá. ¿Sí? Para dejar esto en un solo registro. Por eso es que hay que meterlo cada vez que agregue un nuevo campo, pues debo meterlo también en la sentencia group by. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahí metí el nuevo campo. Espera que se me olvidó otra vez colocarle la coma. Ahí está. El nuevo campo y listo. Con eso lo agrupa. Por eso es que el número de campos que tenga acá deben ir en la sentencia de agrupación. Porque él va a tratar de coger que si son del mismo valor, pues los genera en un solo registro. No va a poder agrupar campos que tengan distintos valores. Es imposible. Eso lo va a generar en 2 registros, o sea, en 2 filas. ¿Sí? Si Claro, algún entiendo. valor no es igual, no lo puede agrupar. Por ejemplo, hubiesen 2 registros de Carlos Andrés, uno con el celular de este número de celular, y otro con un número distinto, con eso ya no es capaz de agruparlo. ¿Sí? Tienen que ser valores iguales. Todos los 3 registros que agrupe tienen que ser valores iguales. Los 3 campos tienen que tener los mismos valores. Si no, no va a haber agrupamiento. No es posible hacerlo. ¿Sí? Él no es capaz de agruparlo, porque los campos deben ser igual. De acuerdo, entiendo. Y la otra es un poquito fuera de contexto, es más en cuanto al lenguaje en Java. Es que recuerdo que estaba trabajando en el reto 3 y como hay que generar una clase abstracta, recuerdo que usted nos dijo que por lo general cuando se usaban clases abstractas no se utilizaban los métodos get y set. Entonces mi duda ¿Sí? es cómo acceder, más bien, cómo asignarle valores o cómo obtener esos valores que yo tenga asignados a los atributos dentro de mi clase abstracta si no tengo esos métodos. Porque es que cuando usted utiliza una clase abstracta, no la utiliza con contexto de pasarle datos a esos atributos. Normalmente la utilizamos es con contexto de definir unos métodos La para que lógica utilicen de los ciertas métodos. personas. ¿Sí? Por eso fue que les dije Mm, eso. Pero en ese ok, ejemplo, habíamos utilizado el mismo ejemplo de perfiles y pues ese ejemplo tenía unos atributos que veníamos sí, reescribiendo. Pero la lógica de ok. utilizar una clase abstracta es únicamente generar unos métodos abstractos o inclusive yo casi siempre que las utilizo son para colocar métodos que no sean abstractos, ¿sí? Para que los obliguen a utilizar en las otras clases tal cual, el método con la lógica que yo dispongo, Entiendo, para ¿sí? implementar la lógica de los métodos que estén en la clase abstracta. Exacto, Ok, es ok, más que todo las clases abstractas se utilizan para eso, realmente para de acuerdo. pasarle valores a los atributos poco a poco, ¿sí? La Ya, verdad, ya, queda ¿vale? entendido, listo, perfecto, sí, señor, Bueno, gracias, sí. listo, sí, señores. Entonces, nos vemos el día sábado. Recuerden que mañana tienen una sesión, creo que es de coaching, ¿sí? Mañana tienen una sesión. Entonces, la clase de esta semana, la que quedaría para el día sábado. El día sábado terminamos de ver lo que nos queda de bases de datos y arrancamos de una vez con interfaces gráficas. ¿Listo? Que tengan excelente noche, señores. Nos vemos el sábado. Bueno, Doctor, profesor, buenas estoy noches. bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.